El día de hoy hablaremos sobre el modelo de conservación de Levine. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mayra Strueno Levine y nací en el año 1920. Empecé a desarrollar mi gusto por la enfermería debido a que mi padre se enfermaba demasiado. Me gradué de la escuela de enfermería en Cook Country en el año 1944. En el año de 1949, la Universidad de Chicago me otorgó una licenciatura en enfermería. Tiempo después, tras ser muy aplicada y estudiosa, recibí una maestría en enfermería, la cual me fue otorgada por la Universidad Estatal de Wayne. Además, como datos importantes, les puedo decir que trabajé como directora de enfermería en Drexel Home en Chicago. También fui supervisora quirúrgica en la clínica de la Universidad de Chicago. Fui escogida como directora del Departamento de Formación Continua en el Hospital de Evanston para el año 1974. Tuve un nombramiento como académica en la American Academy of Nursing. Además de esto, recibí el premio Elizabeth Russell Belford gracias a mi excelencia en el año 1977 y de lo cual me siento muy orgullosa. Recibí el premio al libro del año con mi gran obra titulada Introducción a la Enfermería Clínica, obra de la cual también me siento muy orgullosa y satisfecha. Después de tantos logros y sueños vividos, fallecí el 20 de marzo de 1996 a mis 75 años. Para fundamentar su teoría, Levine tuvo una fuerte influencia de Veland, pues se basó en la teoría de este sobre causas específicas y factores múltiples, de los cuales aprendió la perspectiva histórica sobre las enfermedades y entendió que la opinión de las personas puede variar con el tiempo. Levine también usó la definición de los sistemas perceptuales de Gibson, la diferenciación entre total y global de Erickson, la teoría del estrés de Selye y los modelos del entorno de Bates. Además, también hace un importante reconocimiento a la influencia de Florence Nightingale respecto a la observación utilizada por el personal de enfermería con el objetivo de promover la salud y prevenir la enfermedad. Para poder desarrollar el modelo de conservación, Levine hace uso de 4 conceptos principales. El primero es la globalidad, descrita por Erickson como un sistema abierto en donde las relaciones sólidas, mutuas, orgánicas y progresivas de los individuos permiten explorar y entender las partes que conforman el todo de una persona. El segundo es la adaptación, que es considerada por Levine como un cambio que debe transitar un individuo para que éste se pueda adecuar a su entorno interno y externo, procurando siempre su integridad. El tercero es el entorno, que para Levine hace referencia a los rasgos externos de un individuo y los rasgos internos, tales como las características fisiológicas y fisiopatológicas. Y en cuarto lugar está la respuesta del individuo, el cual aborda la capacidad del individuo para adaptarse pese a las condiciones de su entorno. La conservación explica cómo los sistemas complejos son capaces de mantenerse en función a pesar de las difíciles circunstancias que pueda estar experimentando. Su objetivo es mantener la integridad holística de un individuo. Metaparadigma de Levine, enfermería. Levine afirmó que la enfermería es una interacción humana. Esta debe incorporar un cuerpo de principios científicos en el que se puede basar sus decisiones para utilizarlo en la situación adecuada con el paciente. La observación sensible y la selección de los datos relevantes son la base para decidir qué acciones de enfermería deben realizarse. El objetivo es promover la adaptación y mantener la globalidad. Persona. Según Levine, la persona es un ser holístico. La integralidad significa que la persona tiene libertad de elección y de movimiento. Tiene un sentido de identidad y de autovaloración. Salud. No solo es la ausencia de patologías, también constituye el retorno a la identidad, pues los individuos son libres y capaces de perseguir sus intereses, aprovechando sus recursos. Levine proclama que es importante recordar que la salud depende de la cultura, no es una entidad sola, también depende de la etnia y de la creencia que arraigan los individuos. Entorno. Levine consideraba que cada individuo tenía su propio entorno, externo o interno, y es ese contexto donde los individuos vivimos la vida. Levine nos habla de la importancia del reconocimiento de estos entornos para determinar la intervención de enfermería para fomentar así la adaptación.
En este punto es importante señalar las 4 afirmaciones teóricas más importantes del trabajo de Levine, pues estas se fundamentan en la aplicación de los principios de la conservación mediante la intervención enfermera. En la primera afirmación, Levine se refiere al método de cuidado empleado por la enfermera hacia el paciente, teniendo en cuenta su holismo, procurando la conservación de su energía a través del descanso, la alimentación adecuada y el ejercicio. En la segunda afirmación, Levine hace énfasis en el proceso de curación de las enfermeras hacia sus pacientes, evitando así el deterioro físico. En la tercera afirmación se reconoce al individuo como alguien que merece respeto, reconocimiento e individualidad, así como el respeto y preservación de sus necesidades y de su espacio. Y la cuarta afirmación reconoce al paciente como alguien que hace parte o reside en una familia, comunidad, grupo social o político, de manera que las enfermeras puedan asistir a sus necesidades de acuerdo a su pertenencia. En el pensamiento lógico, Levine desarrolla una lógica deductiva de sus conocimientos basados en teorías de enfermería. También plasmaba la psicología y otros conocimientos, donde hace un análisis de las situaciones de la práctica donde nosotras como enfermeras tratamos al paciente, sus comportamientos y de cómo velamos por esas necesidades que se presentan durante la enfermedad. Es por eso que Levine desarrolla estas investigaciones, todo con el fin de tener una claridad crítica y deductiva. 3 aspectos importantes, como primero la práctica profesional, que nos habla de cómo su modelo de conservación ayuda a definir la enfermería, aportando principios en el cuidado y la conservación del adulto mayor, del cuidado de los bebés, pero también nos hace referencia al cuidado inverso entre el cuidador y la asistencia hospitalaria. Levine nos enseñó las tácticas y procedimientos que se deben tener en cuenta de acuerdo a la necesidad del paciente y de cómo de manera adecuada se debe prestar una atención de forma íntegra y profesional. Por ende, ella habla sobre la técnica de la almohada, ya que por medio de esta se desarrolla la experiencia del cambio. Además, mencionaba que no solo se trata de atender a un paciente, sino que se debe velar por su individualidad e integridad. También de la conservación del cuidado entre el paciente y la enfermera, teniendo en cuenta que cada individuo, como lo define Levine, es una persona que merece respeto. Como segundo, la formación, donde Levine escribió un manual para estudiantes titulado Introduction to Clinical Nursing, donde incluía o hablaba de materias para aquellos que iniciábamos con esta labor, tomando en cuenta el cómo nosotros nos desempeñábamos como enfermeros. También el cómo debemos saber informar adecuadamente al paciente, a su familia, a su comunidad, el cómo se lleva a cabo el procedimiento del cuidado y todas las implicaciones que fueran previstas en el momento de la intervención de forma profesional, teniendo en cuenta la influencia del entorno, la persona y la enfermedad. Como tercero, la investigación. El modelo de Levine no solo ha sido implementado por muchos años, sino que además se sigue utilizando como enfoque en nuestro aprendizaje. Cabe destacar que este sirve como base de investigación y como forma de transformación no solo individual, sino colectiva, familiar, religiosa, étnica y cultural. Para el desarrollo posterior, trabajé en compañía de múltiples autoras para así poder utilizar todos los principios de conservación como base sólida de una taxonomía que estuviera enfocada en el diagnóstico enfermero. Cabe resaltar que mi modelo fue usado para verificar la teoría sobre la promoción de la salud. Énfasis en varios elementos. El primero es claridad, ya que cuando hablo de esta palabra hago referencia a la enfermería desde una visión que es lógicamente congruente y holística de la persona. Es por eso que mi modelo y sus conceptos son netamente definidos con la palabra claridad. Después está la sencillez, ya que mi modelo es uno de los más fáciles y simples para comprender, teniendo en cuenta mis 4 principios de conservación, aunque estos contengan procesos que no se perciben, pero que sí influyen de manera muy importante. Después nos encontramos con la accesibilidad. En este punto, utilicé la lógica deductiva teniendo en cuenta que esta puede ser de gran apoyo para el progreso y crecimiento de futuras investigaciones. Más adelante, generalidad. Cuando hablo de generalidad, me refiero a que cada uno de mis principios de conservación pueden ser utilizados de manera que se puedan aplicar veraz y efectivamente en los contextos de enfermería. Y por último, la importancia.
Mis 4 principios de conservación son tan importantes que fueron implementados en las prácticas enfermeras, además de que clarifican y organizan los elementos de la práctica de la profesión. Prueba de esto es que aún en el siglo XXI mi modelo sigue dando pruebas veraces en cuanto a la práctica e investigación. Las referencias. Y este fue nuestro grupo de trabajo. Gracias.